La intermediaria de los 1000 mundos. Saga 4. La guerra silenciosa de Shanghái. Hay guerras que no suenan a nada. No hay artillería ni banderas. Solo reuniones de directorio, demandas judiciales, artículos firmados con seudónimo y personas que desaparecen de las listas sin que nadie diga exactamente por qué. Son las guerras más largas y las que dejan más cicatrices. Lin Yue. Notas personales, año 4. Capítulo 50. Lo que significa tener 21 años. Lin Yue cumplió 21 años en octubre, sin que el universo notara nada en particular. El mercado abrió a las 8 con Chen Lao detrás del mostrador. Shen Wei llegó a las 11 con café y sin comentarios sobre el día porque sabía que los comentarios sobre el día eran a veces más pesados que el día mismo. Li Shun mandó por el portal un texto de un mundo cuya civilización había colapsado 3000 años atrás sobre la naturaleza del tiempo, que en su manera específica de demostrar afecto era equivalente a un ramo de flores. Sera llegó a mediodía con algo comestible de su mundo que sabía vagamente a mango y a algo que no tenía nombre en ningún idioma terrestre, y se sentó en el banco junto al mostrador a revisar los archivos de transacciones con la concentración de alguien que ha descubierto que los números cuentan historias y sabes leerlos. Lin Xinya llegó al caer la tarde. Se sentó frente a Lin Yue en la sala trasera y dijo, sin preámbulo, «Mi madre sabe que estoy viniendo aquí». Lin Yue no se movió. «¿Desde cuándo?» «Desde hace 2 meses, creo». No lo dice directamente, pero hay una manera en que cambia de tema cuando mencionas la zona vieja de la ciudad. ¿Qué hará con esa información? Lin Xinya pensó. No sé todavía. Está calculando. Mi madre siempre calcula antes de actuar. Es su mejor cualidad y su peor defecto al mismo tiempo. Una pausa. Lo que sí sé es que algo que hagas o no hagas aquí pronto va a llegar a ella de manera más directa. No por mí, por otras fuentes. ¿Qué fuentes? El proceso legal con tu padre. Los artículos sobre el mercado, las personas que observan a las personas que vienen aquí. Lin Xinya la miró directamente. Shanghái es una ciudad grande con vecindarios muy pequeños. Lo que ocurre en este barrio no es tan invisible como podría parecer. Lin Yue procesó eso. ¿Por qué me lo dices? Porque trabajo para este mercado, aunque sin sueldo y sin título formal. Y porque la información útil a tiempo es más valiosa que la información completa demasiado tarde. Lin Yue reconoció exactamente el tipo de análisis que había estado esperando de Lin Xinya desde el momento en que la había dejado entrar al círculo interior. No acción apresurada, no lealtad performativa, solo información calibrada y entregada con el tiempo suficiente para que fuera útil. ¿Hay algo específico que estés viendo en tu madre que indique dirección? Está teniendo reuniones con personas que no son sus contactos habituales, empresarios de segundo nivel, algunos abogados que no son los que usa para el proceso con tu padre, el tipo de personas que se contratan cuando quieres mover algo sin que el movimiento sea rastreable directamente a ti. ¿Tiempo estimado? Semanas, no meses, pero no días. Lin Yue asintió. Gracias. Lin Xinya se levantó. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo en la puerta. Sí. ¿Cómo no te consume? Todo esto. El mercado, los mundos, el proceso legal, las amenazas y encima de todo la familia que te hizo lo que te hizo. ¿Cómo sigues siendo la persona que eres? Lin Yue pensó en la pregunta honestamente, porque se la merecía. No siempre lo soy completamente, dijo. Hay noches donde lo que soy es alguien que está agotada y asustada y que no quiere hacer ninguna de las cosas que tiene que hacer al día siguiente. Pausa. La diferencia entre esas noches y rendirse es lo que hay en ellas. Las personas que elegí y que me eligieron. Eso no resuelve el agotamiento, pero hace que el día siguiente sea menos imposible. Lin Xinya lo consideró durante un momento. ¿Eso incluye a mi hermano? Eventualmente. Está en proceso. ¿Y a mí? Lin Yue la miró. Tú ya estás adentro, dijo simplemente. Lin Xinya salió sin responder, pero algo en su postura cuando cruzó la puerta era diferente al entrar. Más ligera, en la manera específica en que se aligeran las personas que han recibido una verdad que estaban esperando sin saber exactamente que la esperaban. Capítulo 51. El espionaje farmacéutico comienza. La primera señal fue una solicitud de reunión. Una empresa farmacéutica de tercera línea, con sede en un edificio del distrito de Pudong que era suficientemente nuevo para parecer legítimo y suficientemente anónimo para no serlo completamente, envió una propuesta formal de colaboración científica. Los términos eran vagos de la manera en que son vagos
los documentos diseñados para que la contraparte llene los espacios con sus propias esperanzas. Lin Yue se la pasó a Shen Wei. Shen Wei la leyó durante 2 minutos. «Es un anzuelo», dijo. «Sí. La pregunta es ¿para quién trabaja la empresa?». Investigaron. La empresa tenía 3 niveles de propietarios registrados en jurisdicciones distintas, lo que era más estructura corporativa de la que un laboratorio de ese tamaño necesitaba para operar. Al tercer nivel aparecía, a través de un fondo de inversión, un nombre que a Lin Yue le resultó familiar inmediatamente. Una de las empresas que Hao Jiaming había identificado como receptor de fondos desde las cuentas fantasma de Lin Zhengwei. No era coincidencia. Era un vector de acceso al laboratorio disfrazado de oportunidad de negocio. Lo que buscaban era previsible. Los protocolos médicos que Lin Yu y Shen Wei estaban desarrollando tenían valor comercial inmenso. Cualquier empresa farmacéutica que lograra apropiarse de esa investigación antes de que fuera publicada o patentada podría construir sobre ella sin reconocimiento ni compensación. El método que Lin Zhengwei habría elegido, Lin Yue lo conocía ahora de manera íntima, no robo directo, que dejaba rastros. Acercamiento gradual, creación de dependencia, acceso legitimado a través de colaboración y extracción progresiva de lo valioso mientras se pagaba lo suficiente para que la relación pareciera mutuamente beneficiosa. La misma estructura que había usado con Su Qinglan durante años. Lin Yue rechazó la propuesta con una nota de 2 líneas que no daba razones porque las razones no eran asunto de quien había enviado el anzuelo. Luego llamó a Hao Jiaming. El fondo de inversión que aparece al tercer nivel dijo: ¿puedes verificar si tiene conexión directa con las cuentas que estamos rastreando en la investigación de la herencia? Hao Jiaming tardó 3 días. La respuesta fue sí, conexión directa, verificada con documentación suficiente para añadirla al expediente del proceso legal como evidencia de patrón de comportamiento. Lin Zhengwei no estaba solo intentando robar la herencia. Estaba intentando apropiarse también del trabajo que su hija había construido después de haberlo perdido todo. Era, Lin Yue pensó, una forma de coherencia. Sórdida pero coherente. Capítulo 52. Shen Wei publica. El artículo apareció en el Journal of Neuroregeneration en febrero. No era el protocolo completo, era la versión terrestre. Los resultados con los componentes que podían explicarse dentro del marco de la ciencia convencional, el diseño del estudio con los casos verificables, y las conclusiones expresadas con la cautela específica de la escritura académica que dice «resultados significativos» cuando quiere decir «esto cambia todo». La recepción fue inmediata y dividida. Una parte de la comunidad médica respondió con el entusiasmo de quien reconoce algo genuinamente nuevo. Solicitudes de datos adicionales, propuestas de colaboración de institutos de investigación en 3 países, invitaciones a conferencias. Shen Wei las gestionó con cuidado, respondiendo lo que podía responder y posponiendo lo que requería conversación más profunda con Lin Yue antes de responder. Otra parte respondió con escepticismo metodológico, que era legítimo y esperable y que Shen Wei había anticipado en el diseño del estudio. La tercera respuesta fue la que ni Lin Yue ni Shen Wei habían predicho con suficiente detalle: interés de sectores que no eran médicos. Un representante de una empresa de biotecnología de Singapur llamó a la semana de la publicación, no al teléfono de contacto académico de Shen Wei, sino a su número personal, que no aparecía en ninguna publicación. Eso era ya suficiente señal. El representante era educado, específico en su conocimiento del artículo y rápidamente revelador de sus intereses reales. La empresa quería adquirir los derechos de aplicación comercial del protocolo, no para aplicarlo en medicina pública, sino para desarrollar versiones de acceso regulado, que en el lenguaje corporativo significaba acceso determinado por capacidad de pago. Shen Wei rechazó sin consultar a Lin Yue porque no necesitó consultarla. Después de 2 años de trabajo conjunto, los principios eran tan compartidos que sabía exactamente cuál sería su respuesta. Pero el intento señalaba algo que discutieron esa semana. El artículo había puesto el trabajo en el mapa de actores que no tenían ningún interés en el bienestar de los pacientes y todo el interés en el valor comercial del protocolo. ¿Cómo proteges la investigación?, preguntó Shen Wei. Publicando todo, dijo Lin Yue. Completamente, en acceso abierto. Lo que es de dominio público no puede apropiarse. La empresa de biotecnología podría argumentar que los desarrollos posteriores les pertenecen aunque la base sea pública. Sí. Por eso también patentamos estratégicamente,
no para cobrar licencias, sino para bloquear monopolios. Patente defensiva. Shen Wei la miró. ¿Cuándo aprendiste derecho de patentes? Llevo 6 meses leyendo sobre propiedad intelectual en el contexto de biotecnología. Pausa. Hay mucho tiempo entre la medianoche y las 5 de la mañana cuando el portal está tranquilo. Shen Wei hizo el gesto que era su versión de reírse, cuando estaba demasiado cansado para reírse con energía. Un movimiento de los hombros y un cambio sutil en los ojos. ¿Hay algo que no estés estudiando simultáneamente? Música, dijo Lin Yue. Mi madre tocaba el pipa y siempre pensé que algún día aprendería. Todavía no he llegado a eso. ¿Por qué no? Lin Yue pensó. Porque algunas cosas necesitan que llegue el momento en que quepan, y todavía no ha llegado. Pausa. Pero llegará. La estrategia de publicación y patente defensiva tomó 3 meses en implementarse con Hao Jiaming, coordinando la parte legal y Theoris verificando que las descripciones del protocolo en los documentos de patente fueran lo suficientemente completas para ser efectivas sin revelar los componentes dimensionales. Fue un trabajo de precisión, como casi todo lo que Lin Yue hacía ahora. La empresa de biotecnología de Singapur intentó aproximarse 2 veces más. Ambas veces encontraron que el terreno que intentaban tomar ya tenía dueño, y no en el sentido de que Lin Yue lo monopolizara, sino en el sentido de que estaba ya en el dominio público de una manera que hacía inútil cualquier apropiación posterior. Se retiraron. Lin Yue no celebró. Añadió el nombre de la empresa a una lista de actores que monitorear y pasó a la siguiente cosa. Capítulo 53. Zhao Meilin mueve sus piezas. Lo que Lin Chiña había anticipado llegó en forma de una investigación periodística, no el tipo de artículo de insinuación que habían publicado antes. Esto era diferente. Un periodista con credenciales reales, de un medio de segundo nivel pero con suficiente audiencia para importar, publicó un perfil extenso de Lin Yue que mezclaba datos verificables con interpretaciones que convertían cada elemento del mercado en evidencia de algo sospechoso. Los ingresos no explicables por volumen de ventas visible, sospechosos. Las visitas nocturnas de personas no identificables, sospechosas. La expansión del local sin financiación verificable, sospechosa. La investigación médica que un instituto privado sin historia conocida producía a velocidad inusual, profundamente sospechosa. Ninguna afirmación directa, solo preguntas. El periodismo de insinuación en su forma más sofisticada, hacer que el lector llegue solo a la conclusión que el artículo quiere producir sin que el artículo tenga que afirmarla y arriesgarse a ser desmentido. Lin Yue leyó el artículo completo. Luego rastreó al periodista. No fue difícil. Hao Jiaming tenía contactos en ese medio y en 3 días pudo confirmar que el periodista había recibido acceso a información sobre el mercado que no era pública, a través de una fuente que el periódico describía como empresario con conocimiento directo de las operaciones del mercado. La descripción encajaba con varios candidatos, pero el patrón de qué información había sido revelada y cómo estaba enmarcada apuntaba a alguien con acceso a los registros legales del proceso de herencia. Zhao Meilin tenía contacto con los abogados de Lin Zhengwei. Los abogados tenían acceso a los registros. El camino era indirecto pero coherente. Lin Yue convocó una reunión con Hao Jiaming. ¿El artículo nos hace daño legalmente? No directamente, pero podría usarse para justificar una investigación administrativa del mercado, lo que crearía fricción aunque no encontrara nada. ¿Y si encontrara algo? Hao Jiaming la miró. ¿Hay algo que pudiera encontrar? Lin Yue pensó en los ingresos de las transacciones interdimensionales, declarados bajo categorías de consultoría que eran legalmente válidas pero inusuales. Pensó en los materiales de laboratorio de origen no terrestre, que no pasaban por ningún control aduanero porque no existía ningún sistema aduanero para ellos. Pensó en la amplia zona gris entre lo que existía y lo que el derecho tributario y comercial de la República Popular China tenía categorías para manejar. Nada que sea ilegal en el sentido estricto, dijo, pero hay áreas donde la estructura legal es innovadora. Innovadora, repitió Hao Jiaming, con el tono de un abogado que ha escuchado suficientes eufemismos para saber que este significa exactamente lo que parece. Las transacciones están declaradas, los impuestos están pagados sobre lo que se puede declarar. El resto no tiene categoría jurídica porque el derecho mercantil no contempla la naturaleza específica de algunas de las actividades. Entiendo. Hao Jiaming cerró su cuaderno.
Entonces necesitamos anticiparnos a una posible investigación administrativa construyendo un marco de cumplimiento que sea más sólido antes de que llegue. Si llega, ¿cuánto tiempo? 2 meses para una estructura básica, 4 para algo que resista escrutinio sostenido. 2 meses, dijo Lin Yue. Y mientras tanto necesito que el proceso principal avance más rápido. Si podemos mostrar que la familia Lin tiene una investigación activa por manipulación de herencia, cualquier investigación administrativa paralela sobre el mercado se leerá en ese contexto. Eso es estrategia de contraataque, no solo defensa. Sí, Hao Jiaming asintió despacio, con el gesto de alguien que aprecia la claridad estratégica aunque implique trabajo adicional. De acuerdo. Una pausa. ¿Puede decirme honestamente si hay más de lo que me ha dicho que podría aparecer en una investigación? Lin Yue lo miró. Hay cosas que no tengo manera de explicar dentro de ningún marco jurídico que exista actualmente, dijo, y que nunca podrán explicarse dentro de ningún marco jurídico que sea probable que exista. Pero ninguna de esas cosas involucra daño a nadie ni violación de ningún principio ético fundamental. Hao Jiaming la miró durante un momento. Eso es suficiente para mí, dijo finalmente. Trabajo con lo que puedo trabajar y confío en lo que no puedo ver. Era, Lin Yue pensó, una forma extraordinaria de confianza, y la forma más práctica de alianza, no omnisciencia, sino fe basada en evidencia acumulada. Capítulo 54. El gobierno observa. La primera señal llegó a través de Chen Lao, que tenía la habilidad específica de los hombres de 60 años con décadas en el mismo barrio de notar cosas sin parecer que las notaba. Hay un auto estacionado en la esquina, dijo, mientras organizaba el stock del mediodía. 3 días seguidos. Él mismo. 2 personas adentro que no compran nada en ningún negocio del barrio. Lin Yue lo anotó. La segunda señal llegó del investigador privado que monitoreaba los movimientos de la familia Lin. Un funcionario de la administración municipal había solicitado acceso a los registros del mercado Kingland a través de un canal administrativo que técnicamente era válido, pero inusualmente directo para el tipo de negocio que el mercado parecía ser. La tercera señal llegó directamente. Una carta oficial de la Administración Tributaria Estatal solicitando una reunión de verificación sobre la naturaleza de las actividades comerciales del mercado. No era una investigación formal. Todavía no. Era el paso previo, la fase de caracterización donde las instituciones deciden si lo que están mirando merece la atención que costaría una investigación completa. Lin Yue estudió las señales durante 2 días. Luego llegó a una conclusión que discutió con Hao Jiaming. La atención gubernamental no provenía del artículo periodístico directamente, provenía de algo más antiguo. El proceso legal con Lin Zhengwei había generado documentación que eventualmente había llegado a instancias donde alguien con suficientes conexiones, y Lin Zhengwei tenía muchas, había podido hacer que la pregunta sobre el mercado llegara a oídos oficiales. Era más sofisticado que un artículo. Era usar el sistema contra sí mismo. La reunión con la administración tributaria ocurrió un jueves por la mañana. Hao Jiaming estuvo presente. Lin Yue llevó documentación completa. 3 años de registros de transacciones declaradas, facturas, contratos con proveedores verificables, extractos bancarios. La presentación fue meticulosa porque había sido preparada durante semanas específicamente para este momento. Los funcionarios, 2 hombres de mediana edad con la expresión neutra de quien ha aprendido a no demostrar lo que piensa durante las reuniones, revisaron los documentos con el tipo de atención que indica que ya saben lo que buscan, pero necesitan verificar que está donde esperan. No encontraron irregularidades en lo que estaba documentado. Lo que sí señalaron fue la categoría de consultoría especializada, que representaba una fracción desproporcionada de los ingresos para el tipo de negocio que el mercado aparentaba ser. Lin Yue tenía una respuesta preparada que era técnicamente precisa y estratégicamente calculada. El mercado operaba como punto de contacto entre compradores y vendedores de nichos comerciales altamente especializados, por lo cual los ingresos de intermediación podían ser significativamente mayores que los de venta directa de productos. Presentó 3 casos concretos con los datos relevantes de los mundos de origen reemplazados por descripciones que los hacían sonar como nichos de coleccionistas que ilustraban el modelo. Los funcionarios escucharon. Hicieron preguntas adicionales. Lin Yue las respondió todas. Al final de la reunión, el funcionario principal dijo que la administración podría solicitar documentación adicional en los próximos meses,
lo que era la forma institucional de decir que el asunto no estaba cerrado, pero tampoco activamente avanzando. En el camino de regreso, Hao Jiamin dijo: «Lo manejaste bien. ¿Cuánto tiempo antes de que vuelvan? Si no encuentran ninguna apertura, y no creo que la encuentren con la documentación que preparamos, probablemente lo archivan como prioridad baja en 6 meses. ¿Y si la investigación de herencia produce resultados antes? Si logramos demostrar el origen fraudulento de la campaña de presión sobre el mercado, cualquier investigación administrativa pierde el respaldo político que la sostiene». Pausa. Que es exactamente la razón por la que tu padre está intentando hacer las dos cosas simultáneamente. La presión administrativa debilita tu posición en el proceso legal, mientras el proceso legal le da cobertura para la presión administrativa. Tenemos que mover el proceso legal más rápido. Estoy de acuerdo. Hao Jiamin abrió su agenda. Tengo una reunión con el equipo de auditoría mañana. Creo que podemos pedir una audiencia preliminar dentro de 2 meses, si la evidencia que estamos acumulando sostiene el argumento. 2 meses. Lin Yue calculó. 2 meses en el proceso legal, 6 en la presión administrativa si todo iba bien. Y mientras tanto, los portadores del vacío, en su fase de reconocimiento, la pandemia dimensional que Theoris veía acercarse en sus datos, y el mercado creciendo a velocidad que requería decisiones estructurales que todavía no había tomado. Todo simultáneo, como siempre, pero había algo en la simultaneidad que ya no la aplastaba de la misma manera que al principio. Había aprendido de Chen Lao, del cuarto nodo, de la práctica acumulada de 3 años, que los problemas simultáneos no requieren solución simultánea. Requieren priorización honesta y la aceptación de que algunas cosas avanzan lentamente porque eso es lo que pueden hacer sin comprometer lo que avanza rápido. No era resignación, era gestión. Capítulo 55. Los tratamientos que cambian vidas. La reputación médica del mercado había crecido de maneras que Lin Yue no había planeado completamente, pero que reconocía como resultado de las decisiones que sí había planeado. Theoris había publicado en la Red Médica Interdimensional 3 análisis de casos que, sin nombrar al mercado como fuente, describían resultados que ningún sistema médico de sus mundos de referencia habría podido producir. El efecto había sido acumulativo. Médicos de mundos distintos que tenían casos sin solución en sus sistemas comenzaron a buscar la fuente de esos resultados, y la fuente eventualmente los llevaba al mercado Xinglan. No todos tenían acceso al portal. Para los que no lo tenían, Lin Yu había establecido un sistema de consulta a distancia, descripción del caso a través de canales de comunicación que el portal podía facilitar, análisis colaborativo con Theoris y su red, y cuando era posible, envío de materiales de tratamiento a través de comerciantes que ya tenían rutas establecidas. Era imperfecto. Las distancias dimensionales creaban demoras. Los materiales a veces llegaban modificados por el viaje, y la falta de seguimiento directo significaba que Lin Yue no siempre sabía los resultados, pero a veces sabía. El caso que más la afectó ese año llegó a través de la confluencia. Uno de los mundos menores representados por Yela tenía una enfermedad endémica que afectaba principalmente a niños entre 5 y 12 años. Una degeneración neurológica progresiva para la que la medicina local no tenía tratamiento y que en la mayoría de los casos resultaba en pérdida completa de autonomía antes de la adolescencia. Yela lo presentó no como solicitud médica, sino como estadística. Este es el estado de salud de mi mundo. Esta es la cosa que más vidas cuesta cada año. Lin Yue lo tomó como ambas cosas. Pasó 6 semanas trabajando en ello con Shen Wei y Theoris, con datos que la confluencia le enviaba y con materiales de mundos que habían visto enfermedades superficialmente similares. El proceso fue lento, con múltiples callejones sin salida y 2 protocolos descartados completos antes de que el tercero mostrara resultados prometedores. Lo que desarrollaron no era cura, era intervención temprana. Un protocolo que administrado en las primeras fases de la enfermedad podía ralentizar la degeneración lo suficiente para que el sistema nervioso encontrara rutas alternativas. No todos los casos respondían, pero en los que respondían, la diferencia era la diferencia entre autonomía y dependencia. Y Yela llevó los materiales personalmente. Regresó 3 meses después. No dijo nada durante los primeros minutos en el mercado. Buscó a Lin Yue. La encontró en el laboratorio y simplemente extendió la mano. Un gesto que Lin Yue había aprendido era en la cultura de Yela la forma más alta de gratitud, no verbal, no elaborada, directamente física. Lin Yue tomó esa mano.
Ninguna de las dos habló durante un momento. Luego Yela dijo, 11 casos tratados en la primera fase. 8 respondiendo positivamente. Una pausa. Hay un niño que dibuja ahora. Su madre me pidió que te dijera específicamente eso. ¿Qué dibuja? Lin Yue no respondió. No hacía falta. Lo que su madre había intentado enseñarle sobre la medicina no como negocio, sino como forma de comprender la vida de los demás, lo suficiente para ayudar a sostenerla, estaba en ese momento completamente claro. No el poder, no la reputación, no los protocolos, ni los artículos, ni las patentes defensivas. El niño que dibuja. Capítulo 56. La audiencia preliminar. La audiencia preliminar del proceso legal de herencia ocurrió un martes de abril. El juzgado era de los modernos, amplios, con ventanales que daban a la avenida, con esa arquitectura de los espacios institucionales contemporáneos que intenta transmitir transparencia y frecuentemente logra solo una versión visual de ella. Lin Yue llegó con Hao Jiaming y 2 asistentes que habían pasado semanas organizando el material probatorio. Del otro lado estaban los abogados de Lin Zhengwei, 5 personas, los mejores de ese tipo de litigio en Shanghái, con la expresión coordinada de quienes saben que son superiores en número y han calculado que eso importa. La audiencia no era el juicio, era la fase donde el tribunal evaluaba si la evidencia acumulada justificaba continuar hacia una audiencia principal. Hao Jiaming presentó durante 2 horas. No todo. Lo suficiente para que el juez entendiera la estructura del argumento. Los documentos del testamento mostraban anomalías de datación que los análisis forenses verificaban. Las transferencias de activos habían ocurrido a través de estructuras que existían antes de la muerte de Su Qinglan, lo que indicaba preparación anterior. Los fondos que aparecían en las cuentas fantasma habían seguido rutas hacia la adquisición de materiales que la propia investigación médica del caso podía vincular con los compuestos presentes en el historial de salud de la fallecida. Los abogados de Lin Zhengwei contraargumentaron con eficiencia, cuestionaron la metodología forense, plantearon interpretaciones alternativas de los movimientos financieros y atacaron la credibilidad de la cadena de custodia de algunos documentos. Era buen trabajo legal, pero había un elemento en la presentación de Hao Jiaming que los abogados contrarios no habían anticipado: el análisis de los compuestos. Shen Wei había preparado una declaración técnica, firmada también por Theoris bajo un nombre de investigador que no podía ser rastreado a ninguna afiliación institucional conocida, pero cuyas credenciales eran imposibles de cuestionar en términos de conocimiento específico, describiendo con precisión clínica la naturaleza de los compuestos, su mecanismo de acción y la inferencia razonada sobre el período de administración. Era la primera vez que esa evidencia aparecía formalmente en el proceso. El juez la leyó 2 veces. Al final de la audiencia, pronunció una frase que Hao Jiaming después describió como el mejor resultado que podíamos esperar en esta fase. El tribunal consideraba que la evidencia presentada era suficientemente sustancial para justificar una audiencia principal y ordenaba adicionalmente una expansión del alcance de la auditoría para incluir los flujos financieros vinculados a la adquisición de los materiales descritos en la declaración técnica. Era, en términos prácticos, una autorización para investigar más profundamente. Era, en términos emocionales, la primera vez en 4 años que el sistema legal formalmente reconocía que lo que le había pasado a Su Qinglan merecía ser investigado. Lin Yue salió del juzgado sin expresión visible. Esperó hasta estar en el auto con Hao Jiaming y los asistentes. Entonces preguntó: ¿cuánto tiempo para la audiencia principal? 6 meses mínimo, probablemente 9. ¿Y la ampliación de la auditoría? Comenzará en 30 días. Con lo que ya tenemos y lo que la auditoría ampliada puede producir, creo que en 9 meses la evidencia será suficiente para un argumento completo. 9 meses, 4 años y 9 meses desde la noche del funeral. Desde la lluvia y el incienso y el retrato de su madre y la carpeta negra con los documentos. No era todavía el final, pero era el momento en que el camino hacia el final se volvía visible. Lin Yue miró por la ventana del auto. Shanghái en primavera. Los árboles de la avenida con hojas nuevas que tenían ese color específico del verde que no se ha vuelto todavía oscuro, todavía con algo de la intensidad de lo reciente. Pensó en su madre. No por primera vez ese día, pero sí de una manera distinta a las veces anteriores. No con la pregunta de si se haría justicia, sino con la certeza
imperfecta pero real, de que se estaba haciendo. Capítulo 57. Lo que Shen Wei finalmente dice. Fue un domingo de mayo, después del desayuno junto al río que ya era parte de la estructura de la semana, de la manera en que se vuelven parte de la estructura las cosas que importan. Caminaban de regreso al mercado por el camino más largo, que era una decisión tácita que ambos tomaban cuando había tiempo para ello, y que nunca nombraban explícitamente porque nombrarlo habría requerido admitir que los dos lo preferían. Shen Wei dijo: «Quiero hablarte de algo que he estado posponiendo porque no tenía claro cuándo era el momento». Lin Yue lo miró de costado. «¿Cuándo llegaste a la conclusión de que ahora lo es?» «Cuando me di cuenta de que seguir posponiendo era ya en sí mismo una decisión, y no la que quería tomar». Lin Yue consideró eso. «De acuerdo». Shen Wei caminó durante un momento antes de hablar. «Lo que hay entre nosotros», dijo, con la precisión directa que usaba cuando algo importaba lo suficiente para no usar rodeos, «no se parece a ninguna otra cosa que haya tenido, no porque sea perfecta, sino porque es real de una manera que no requiere que la simplifique para que tenga sentido». Pausa. «Pero hay algo que necesito decirte que es también real y que es menos cómodo». «Dilo». «Tengo miedo. No de ti, no del mercado, ni del portal, ni de nada de lo que hemos construido juntos. Tengo miedo de lo que le pasa a alguien que importa cuando está cerca de ti, de Davan, de los intrusos que enviaron los portadores, del patrón general de que las personas que están en tu círculo están también en el radio de lo que te amenaza». Lin Yue procesó eso. No lo descartó. No lo minimizó. Reconoció, exactamente el tipo de conversación que merecía respuesta honesta, no tranquilizadora. «Tienes razón en que existe ese riesgo», dijo. «No puedo decirte que no existe, porque sería mentirte, y eso no es lo que quiero hacer. ¿Qué sí puedes decirme? Que el riesgo existe independientemente de lo que decidamos. Que ya estás en el círculo interior y salir de él no eliminaría el riesgo, solo reduciría lo que sabes sobre él». Una pausa. «Y que hay una diferencia entre el riesgo de estar cerca de mí y el riesgo de ser la persona más cercana. El primero ya existe. El segundo es una elección con consecuencias adicionales que no te estoy pidiendo que tomes sin considerarlas». Shen Wei caminó en silencio durante un momento. «¿Lo has pensado tú?» «Sí. Durante mucho tiempo». Lin Yue miraba el camino delante. «La conclusión a la que llegué es que el miedo al daño que podría ocurrir no puede ser la razón principal para ninguna decisión sobre cómo vivir, porque si lo es, terminas decidiendo principalmente en función de lo que podría perderse y nunca en función de lo que podría construirse». «¿Y qué podría construirse?» Lin Yue lo miró. Había en su expresión algo que Shen Wei reconoció porque lo había visto en el laboratorio en los momentos de mayor claridad, la expresión de alguien que ha procesado algo completamente y habla desde el resultado de ese proceso en lugar de desde el proceso mismo, algo que no ha existido antes, lo que ya existe, más lo que podría ser si elegimos que sea eso. Siguieron caminando. Al llegar al mercado, Shen Wei se detuvo en la puerta. «Quiero elegir eso», dijo. Lin Yu abrió la puerta. «Bien». Una pausa. «Yo también». Chen Lao, que estaba organizando el stock del lunes con la espalda vuelta hacia la puerta, no se giró. Pero algo en su postura dijo que había notado el tono de ese intercambio y había decidido que era exactamente el tipo de cosa que merecía la discreción de no ser notada. Era, para Chen Lao, la forma más alta de respeto. Capítulo 58. Zhao Meilin comete un error. El error fue de escala. Zhao Meilin, que era inteligente y calculador en la mayoría de las cosas, cometió el error que cometen ocasionalmente las personas muy inteligentes cuando han ganado suficientes batallas pequeñas. Sobreestimó la solidez de su posición y subestimó la profundidad de lo que no sabía. Lo que hizo fue mover dos piezas simultáneamente que no debían moverse juntas. La primera, a través de contactos en la administración municipal, aceleró la solicitud de investigación sobre el mercado, logrando que el proceso que la administración tributaria había archivado como prioridad baja subiera en la agenda. La segunda, a través de intermediarios que no entendían completamente para quién trabajaban, contactó a representantes del consorcio de intereses convergentes con una propuesta de intercambio de información sobre el mercado a cambio de apoyo en ciertas transacciones comerciales que Lin Zhenwei necesitaba para mantener algunas de sus estructuras empresariales. El problema de la segunda movida era que Lin Yue tenía desde hacía meses un canal de información que monitoreaba los contactos del consorcio en el territorio terrestre.
El contacto entre los intermediarios de Zhao Meilin y representantes del consorcio fue detectado en menos de 48 horas. Lin Yue lo llevó directamente a Hao Jiaming, no como palanca emocional, como evidencia. Zhao Meilin había establecido contacto con una organización que la investigación del proceso legal podía vincular con los portadores del vacío y con el consorcio, ambos de los cuales tenían conexiones documentadas con la adquisición de los compuestos presentes en la muerte de Su Qinglan. La cadena no era completa, pero era suficientemente completa para ampliar el alcance de la investigación legal más allá de Lin Zhenwei solo. Hao Jiaming pasó 2 días verificando antes de confirmar. Esto cambia el caso. No simplifica. Lo complica en el sentido de que hay más actores, pero hace el argumento más sólido porque muestra un patrón que excede la acción individual. ¿Podemos incluirlo en la audiencia principal? ¿Con documentación suficiente? Sí. Lo que necesitamos ahora es que los movimientos de los intermediarios sean rastreables con documentación que resista escrutinio legal. Lin Yue activó el canal de información de la confluencia con una solicitud específica. Necesitaba cualquier documentación disponible sobre los contactos del consorcio en el territorio terrestre en las últimas semanas. Lo que llegó en los días siguientes fue más de lo que esperaba. El intermediario que había dejado al consorcio meses atrás tenía registros propios de sus actividades que había guardado precisamente para el tipo de situación donde podría necesitar demostrar que no era el actor principal. Llegó al mercado voluntariamente cuando supo que la información era relevante. Y entregó lo que tenía. Era el eslabón que faltaba para que la cadena fuera completa. Capítulo 59. La guerra en 2 frentes. Mayo fue el mes más denso del año. Simultáneamente, la preparación para la audiencia principal del proceso legal, que Hao Jiaming ahora proyectaba para julio. La gestión de la investigación administrativa reactivada, que requería reuniones adicionales y documentación adicional, que Hao Jiaming coordinaba con un equipo de 4 personas. El monitoreo de los portadores del vacío, que seguían en fase de reconocimiento pero cuyos movimientos en los últimos meses mostraban una gradación que Miren interpretaba como acercamiento a la fase siguiente. Y el trabajo del mercado mismo, contratos, disputas, medicina, la expansión de la red, las comunicaciones con el 4.º nodo y el 2.º nodo, y los nuevos intermediarios con quienes Lin Yue estaba comenzando a establecer contacto. También las revisiones semanales con Theoris sobre los datos de la pandemia dimensional, que en los últimos meses habían mostrado algo que Theoris describía con la preocupación medida de quien no quiere alarmar prematuramente, pero tampoco quiere minimizar. Los patrones eran coherentes con las fases tempranas de propagación de un patógeno dimensional, aunque todavía demasiado dispersos para que cualquier sistema de salud individual los reconociera como señal. Lin Yue dormía sus 8 horas porque había aprendido que era condición no negociable, pero los 8 horas eran frecuentemente los únicos márgenes sin trabajo. Shen Wei lo notó. No lo dijo directamente. Lo que hizo fue aparecer en el laboratorio el miércoles de la semana más intensa con comida cocinada no pedida, cocinada, y la declaración simple de que iba a comer con ella y que el análisis que los dos sabían que estaba sin terminar podía esperar 40 minutos. Lin Yue puso el análisis en pausa. Comieron y hablaron de cosas que no eran ninguna de las crisis activas, de la novela que Shen Wei estaba leyendo en los 20 minutos antes de dormirse cada noche, de la abuela de Lin Yue, que había empezado a llamarla regularmente y cuyas historias de su Qinglan joven eran cada vez más valiosas, de Sera, que había comenzado a mostrar una aptitud para el análisis de contratos que nadie había anticipado y que Lin Yue pensaba que podría ser más útil en esa área que en la medicina donde habían empezado. 40 minutos, después de los cuales el análisis pendiente era exactamente igual de urgente, pero Lin Yue lo abordó con una claridad que no habría tenido sin la pausa. Era, reconoció, la contribución más consistente de Shen Wei al trabajo del mercado, no el laboratorio, aunque eso también era enorme, sino la insistencia gentil en que existir completamente era condición de funcionar bien. Su madre habría dicho lo mismo. Las personas que queremos nos enseñan las mismas cosas de maneras distintas. Capítulo 60. Los gobiernos que observan más de cerca. La reunión llegó sin anuncio formal. Un funcionario de un nivel que indicaba que la solicitud era seria pero no todavía oficial, esa zona gris específica de las instituciones, donde las conversaciones informales preceden a las formales para establecer terreno antes de...
Comprometer posiciones, solicitó encuentro con la propietaria del mercado Qinglan en una cafetería del centro. Lin Yu fue sola. El funcionario era un hombre de 50 años con la expresión entrenada de quien ha aprendido a revelar exactamente lo necesario y no más. Representaba, explicó, a una división que no nombró directamente pero cuyo área de competencia era suficientemente obvia para que el nombrarla no fuera necesario: inteligencia económica, la intersección entre seguridad nacional y actividad comercial de origen incierto. El mercado Qinglan ha generado interés en ciertos análisis, dijo, no como amenaza, como anomalía. Lin Yue esperó. Las anomalías tienen dos interpretaciones posibles, continuó. Son irregularidades que requieren investigación correctiva, o son indicadores de algo que vale la pena entender antes de regularizar o restringir. ¿Cuál de las dos interpretaciones tiene su división? Todavía está determinando cuál. ¿Qué necesita para determinarlo? El funcionario consideró la pregunta. Contexto, dijo finalmente. Las anomalías que observamos son coherentes con varias hipótesis. La más simple es que el mercado opera en un nicho comercial altamente especializado con márgenes inusualmente altos. La más compleja involucra cosas que el análisis convencional no puede explicar completamente. Lin Yue lo miró. El juicio del intermediario mostraba inteligencia genuina, sin agenda de daño inmediato, genuina curiosidad institucional, mezclada con la cautela de alguien que sabe que lo que podría encontrar en esta conversación puede ser más de lo que su marco de trabajo existente puede manejar. ¿Qué pasaría si la hipótesis más compleja fuera la correcta?, preguntó Lin Yue. Depende de qué tan compleja fuera exactamente. Suficientemente compleja para que el marco regulatorio existente no tenga categorías para ella, pero no involucrada en ningún daño a ningún interés nacional que pueda identificarse dentro de ningún marco de seguridad convencional. El funcionario la miró durante un momento. Eso es una respuesta interesante. Es la más honesta que puedo dar en este contexto. ¿Estaría dispuesta a una conversación más amplia en un entorno más apropiado? Lin Yue pensó. Una conversación más amplia con representantes de inteligencia económica podía ser varias cosas. Podía ser el inicio de una relación que eventualmente creara más problemas de los que resolvía. Podía ser la oportunidad de establecer un entendimiento que neutralizara la presión administrativa antes de que se volviera formal. Podía ser ambas cosas simultáneamente. Sí, dijo, pero necesito que esa conversación incluya a mi asesor legal. El funcionario asintió. Por supuesto. La reunión más amplia ocurrió 3 semanas después. Fue larga, fue complicada, y resultó en algo que ninguno de los presentes habría podido predecir exactamente al inicio: un entendimiento informal, no documentado de ninguna manera, que generara obligaciones legales sobre la naturaleza de las actividades del mercado, descrita en términos lo suficientemente abstractos para ser verdaderos sin ser informativamente completos. Los representantes de la división obtuvieron suficiente para clasificar el mercado como actividad de nicho con características que exceden los marcos de análisis convencional sin indicadores de amenaza identificada. Lin Yue obtuvo lo que más necesitaba: tiempo. El proceso administrativo quedó efectivamente suspendido sine die mientras el entendimiento informal se mantuviera. Era imperfecto. Era también, dada la naturaleza de lo que el mercado realmente era, el mejor resultado posible dentro del sistema donde operaba. Hao Jiamin, cuando lo supo, dijo: «Eso es exactamente lo que un buen abogado habría buscado lograr por vía formal, y tú lo conseguiste en una cafetería». «El buen abogado también fue útil», dijo Lin Yue. «Aprecio la generosidad». Capítulo 61. Lin Zhengwei en el borde. La audiencia principal estaba programada para julio. Con 2 semanas de anticipación, Hao Jiamin recibió una comunicación de los abogados de Lin Zhengwei. Querían explorar la posibilidad de un acuerdo extrajudicial. No era la primera vez que lo proponían, pero el tono era diferente, más urgente, menos calculado. El tipo de urgencia que aparece cuando una persona que ha estado en posición de fuerza comienza a sentir que el terreno se mueve bajo sus pies. La evidencia acumulada era considerable. Los documentos del testamento con anomalías verificadas, las transferencias de activos a través de estructuras preparadas con anticipación, los flujos financieros hacia la adquisición de compuestos de origen incierto y la conexión de Zhao Meilin con el consorcio de intereses convergentes, que la investigación expandida de la auditoría había podido documentar con suficiente solidez para ser incluida en el argumento principal. Lin Zhengwei, Lin Yue sospechaba,
Había recibido asesoría legal lo suficientemente honesta como para entender que el escenario que se acercaba era peor que cualquier acuerdo que pudiera lograr ahora. Hao Jiaming presentó la propuesta de acuerdo a Lin Yue. Ella la leyó. Era significativa. Restitución de la mayoría de los activos de la herencia. Reconocimiento formal de que las transferencias habían sido irregulares. Y un acuerdo de confidencialidad sobre los detalles del proceso. La confidencialidad era la condición que Lin Zhengwei más necesitaba. Sin ella, el proceso seguiría y eventualmente la evidencia sobre los compuestos sería parte del expediente público. Lin Yue pensó durante 3 días. Luego tuvo una conversación con Shen Wei que no fue sobre estrategia legal, sino sobre algo más fundamental. ¿Qué necesitas de esto?, preguntó Shen Wei. No qué es lo óptimo legalmente. ¿Qué necesitas tú? Lin Yue lo pensó honestamente. Necesito que quede registrado, no necesariamente en los diarios de Shanghái, pero en algún lugar verificable, que lo que le pasó a mi madre existió y que alguien fue responsable. ¿El acuerdo te da eso? El acuerdo me da los activos y la confidencialidad. Pausa. No me da lo que pidió que quedara registrado. Entonces, la respuesta está clara. La respuesta tiene un costo. Si rechazamos el acuerdo y el proceso sigue, los próximos 9 meses son más difíciles que los últimos 4 años. ¿Y si termina con el resultado que buscas? Si termina con ese resultado, dijo Lin Yue, fue la elección correcta. Llamó a Hao Jiaming. Rechazamos el acuerdo. Silencio breve. De acuerdo. Pausa. ¿Quiere que le explique qué significa eso en términos del proceso? Ya lo sé. Sí. Supongo que sí. El proceso seguiría. Lin Yue cerró el teléfono y miró el mercado desde el mostrador. Chen Lao estaba organizado el stock del día con su eficiencia habitual. Cera tenía los archivos del mes extendidos sobre la mesa lateral y tomaba notas con esa concentración intensa que era su característica. Afuera, el barrio existía con su indiferencia familiar y reconfortante. Era un martes ordinario, y Lin Yue estaba eligiendo, una vez más, la opción más costosa porque era la más honesta. Su madre habría entendido. De hecho, Lin Yue pensó, había heredado exactamente ese gen de su madre, la incapacidad de elegir el camino fácil cuando el camino difícil era el correcto. Era una herencia que no estaba en ningún testamento, pero era real. Capítulo 62. El cuarto nodo envía una advertencia. El mensaje llegó en junio, con un tono que el cuarto nodo raramente usaba. Urgencia contenida. La urgencia de alguien que ha verificado 3 veces antes de enviar, porque sabe que lo que dice va a cambiar algo. La pandemia dimensional. Theoris tiene razón en los datos, pero el marco temporal está equivocado. No es una amenaza para dentro de años. Los patrones que estamos viendo en 3 portales distintos de la red son coherentes con una propagación que ya comenzó. Estimamos que en 6 meses podría ser visible en sistemas con alta conectividad interdimensional. Necesitamos preparación médica coordinada entre todos los intermediarios activos. Esto no puede ser cada quien solo. Lin Yue leyó el mensaje 2 veces. Luego llamó a Theoris. La conversación fue larga y técnica. Theoris revisó sus datos con la hipótesis del cuarto nodo, recalibró los parámetros y llegó a la misma conclusión con una expresión que en él era el equivalente de la preocupación abierta, ceño levemente más fruncido, pausa más larga antes de hablar. Si el marco temporal del cuarto nodo es correcto, los sistemas médicos de los mundos con alta conectividad van a comenzar a ver casos aislados en 3 a 4 meses. Sin preparación, van a clasificarlos como enfermedades locales conocidas porque los síntomas tempranos tienen semejanza superficial con varias patologías comunes. El reconocimiento tardío es lo que convierte una pandemia dimensional manejable en una crisis. ¿Qué necesitas para prepararte? Muestras de los primeros casos cuando aparezcan. Protocolo de identificación que pueda distribuirse a los médicos de la red. Y comunicación rápida entre portales cuando alguien vea algo coherente con el patógeno. ¿Lo que tenemos en el laboratorio es suficiente base? Theoris consideró. Es suficiente para el protocolo de identificación temprana, no para el tratamiento. El tratamiento va a requerir entender la estructura del patógeno, y eso requiere muestras que todavía no existen. Entonces preparamos lo que podemos preparar ahora y construimos capacidad de respuesta rápida para cuando las muestras existan. Sí. Lin Yue convocó, por primera vez en su historia como intermediaria, una reunión del sistema de portales. No presencial.
A través del canal de comunicación entre nodos que el portal facilitaba, con la conciencia de que la logística de reunir intermediarios de múltiples mundos era compleja y que la urgencia no permitía esperar condiciones perfectas, respondieron 4 de los 6 intermediarios activos confirmados. La reunión duró 6 horas. Lo que produjo fue un protocolo de vigilancia epidémica dimensional, el primero de su tipo, criterios de identificación para los síntomas tempranos del patógeno, cadena de comunicación urgente entre portales cuando se detectara un caso sospechoso, y compromiso de compartir inmediatamente cualquier dato de investigación relevante sin restricciones de propiedad intelectual. El cuarto nodo, al cerrar la reunión, dijo algo que Lin Yue guardó. En 80 años de intermediaria, esta es la primera vez que todos los portales activos coordinan proactivamente en lugar de reactivamente. Eso es nuevo y es necesario. Lin Yue coordinó que se distribuyera el protocolo a través de la red médica de Theoris. Lo incorporó a los procesos de laboratorio y añadió la pandemia dimensional a la lista de cosas que avanzaban simultáneamente, ahora con un nivel de urgencia que no tenía hace 3 meses. Capítulo 63. Shen Wei en el umbral. Fue una noche de julio, días antes de la audiencia principal del proceso legal. Shen Wei llegó al mercado después de un turno en el hospital, con el tipo de cansancio que tiene capas, el cansancio físico del trabajo clínico mezclado con algo más pesado que venía de dentro. Lin Yue lo vio entrar y esperó. Conocía suficientemente la diferencia entre el cansancio que quiere ser nombrado y el que quiere ser simplemente acompañado. Este era el segundo. Preparó té. Se sentaron en la sala trasera. El mercado estaba cerrado y tranquilo con ese silencio específico de los lugares que durante el día están llenos de actividad. Shen Wei habló eventualmente. Tuve un paciente hoy, 12 años. Trauma neurológico severo de un accidente. Pausa. El protocolo que desarrollamos funcionó. La recuperación va a ser significativamente mejor de lo que habría sido sin él. Otra pausa. Y cuando salí de esa habitación supe con certeza que nunca habría llegado a ese protocolo sin todo lo que hemos construido aquí. Sin el conocimiento que viene del portal, sin los ingredientes de Miren, sin los datos de Theoris. Lin Yue lo escuchó. ¿Eso es una buena noticia o hay algo más en lo que sientes? Shen Wei miró la taza. Es una buena noticia. Y también es la toma de conciencia completa de que mi práctica médica ya no puede existir completamente dentro del mundo que mis colegas conocen. Lo que sé ahora no puede desaverse. Lo que puedo hacer ahora no puede dejarse de hacerse cuando sé que podría ayudar. Pausa. Y eso significa que el umbral que cruzaste tú hace 4 años, yo lo crucé también, de otra manera, sin haberlo planeado completamente. Lin Yue consideró eso. ¿Tienes miedo de lo que eso significa? Tenía miedo. Hoy me di cuenta de que el miedo ya no es sobre si cruzar ese umbral, sino sobre qué hacer ahora que ya estoy del otro lado. ¿Y qué quieres hacer? Shen Wei la miró directamente. Seguir, hacer más, desarrollar esto hasta donde pueda llegar y no detenerse antes por precaución cuando la precaución no está justificada por el riesgo real, sino por la incomodidad con lo desconocido. Lin Yue asintió. Bien. ¿Bien simplemente? Bien porque eso es lo que esperaba que dijeras. ¿Y por qué significa que a partir de ahora el laboratorio puede expandirse en maneras que hasta ahora estábamos conteniendo por razones que ya no son relevantes? Shen Wei hizo su versión de sonrisa. ¿Tenías un plan esperando? Tenía opciones esperando el momento en que la persona relevante llegara a esa conclusión por su propio camino. Pausa. Hay diferencia. ¿Siempre haces eso? ¿Qué? Esperar que las personas lleguen a los lugares por sí mismas en lugar de llevarlas. Lin Yue pensó, no siempre, pero contigo sí, porque eres el tipo de persona para quien el proceso de llegar importa tanto como el destino. Llevarte habría significado que llegaras pero sin haber hecho el camino, y eso habría sido una versión incompleta. Shen Wei la miró durante un momento. ¿Eso es lo que piensas de mí? Entre otras cosas. ¿Qué otras cosas? Lin Yu levantó la taza. Eso es para otra conversación. Esta ya tiene suficiente. Shen Wei también levantó la taza. Bebieron en el silencio que no era vacío sino lleno de todo lo que no necesitaba ser dicho porque ya existía de otra manera. Capítulo 64. La audiencia principal. Julio. El juzgado. Los abogados. Los documentos. Las declaraciones. Duró 3 días.
Lin Yue lo vivió con la concentración específica de quien sabe que lo que ocurre en esas horas tiene consecuencias que se extienden más allá de lo que cualquiera de las partes puede ver completamente desde dentro. Hao Jiaming presentó el caso en su totalidad. No solo las irregularidades del testamento, no solo las transferencias de activos. El caso completo. La estructura de control construida durante años, la evidencia forense sobre los compuestos, la conexión entre los flujos financieros y la adquisición de esos compuestos, y el patrón de comportamiento que conectaba todo en una narrativa coherente. Los abogados de Lin Zhengwei trabajaron bien, como esperado. Cuestionaron cada eslabón, propusieron interpretaciones alternativas, atacaron la credibilidad de los peritos. Era exactamente lo que los abogados debían hacer. Pero había algo que el dinero y la preparación no podían cambiar. La acumulación de evidencia específica que había tomado 4 años construir resistía el tipo de cuestionamiento que habría destruido una sola pieza aislada. Lin Zhengwei estuvo presente los 3 días. Lin Yue lo miró en raras ocasiones. Cuando lo hizo, aplicó el juicio del intermediario con la misma atención que aplicaría a cualquier cliente del mercado. Lo que encontró fue complejo y no particularmente satisfactorio. Miedo. No de la culpa, sino de las consecuencias. Orgullo herido. Y debajo de todo, algo que tardó en identificar porque no esperaba encontrarlo. Una versión genuinamente pequeña de algo que podría ser arrepentimiento, no de lo que había hecho, sino de la forma en que había resultado. No era la redención de los cuentos. Era el arrepentimiento específico de quien se arrepiente de haber perdido, no de haber jugado de la manera en que jugó. Pero era algo. Lin Yue lo archivó y continuó mirando al frente. El tercer día, el juez pronunció lo que en el sistema legal se llama resolución preliminar. El tribunal encontraba mérito suficiente en el argumento para ordenar medidas cautelares inmediatas sobre los activos principales de Lin Zhengwei mientras continuaba el proceso y para llamar a declarar a Zhao Meilin en relación con los contactos documentados con el consorcio de intereses convergentes. No era victoria final. El proceso legal chino es largo y la resolución definitiva estaba todavía meses adelante, pero las medidas cautelares sobre los activos eran ya consecuencias reales y concretas. Zhao Meilin, siendo llamada a declarar, era ya visibilidad de cosas que habían estado en la sombra durante 4 años. Lin Yue salió del juzgado. No festejó. Fue directamente al mercado, a la sala trasera, y escribió una nota breve que puso entre las páginas del cuaderno verde de su madre. Decía simplemente, estamos llegando, poco a poco, pero llegando. Capítulo 65. El año que todo cambió de forma. En septiembre del 4.º año, Lin Yue se miró en el espejo del baño por la mañana y notó algo que tardó un momento en identificar. No era un cambio físico obvio, era algo en la manera en que se miraba, sin la búsqueda que había tenido durante años en cada reflejo, sin el examen constante de si lo que veía era suficientemente fuerte, o suficientemente bien, o suficientemente adecuado para lo que el día iba a exigir. Simplemente se miró, y lo que vio era ella. No la versión de emergencia que había construido en los primeros meses después del funeral, ni la versión de transición que había habitado durante el 2.º año, ni la versión en construcción del 3.º. Una persona que conocía sus recursos y sus límites con suficiente precisión para operar dentro de ambos, que había construido un mundo donde los dos extremos podían coexistir, y que sabía, en el sentido más concreto y no abstracto de saberlo, que no estaba sola. Eso era distinto, profundamente distinto de la chica de 18 años que había abandonado la mansión bajo la lluvia con una maleta y sin saber todavía que el destino de mundos que no podía imaginar la esperaba en un sótano de Shanghái. Fue al mostrador. Chen Lao llegó a las 8 con los croissants del domingo que había adoptado como ritual sin que nadie se los pidiera. Sera llegó a las 9 con una hipótesis sobre el sistema de archivo de contratos que era brillante y que Lin Yue implementaría esa semana. Miren llegó al mediodía con un cargamento de materiales de Nereida, 9 y la información de que había habido un primer caso sospechoso del patógeno dimensional en un sistema cercano, que el protocolo de vigilancia había detectado y que ya estaba en proceso de verificación a través del canal de los intermediarios. Li Shun llegó a la tarde sin propósito declarado y se quedó 3 horas discutiendo con Shen Wei sobre la filosofía de la longevidad en el contexto de la medicina regenerativa, que era el tipo de conversación que Lin Yue escuchaba desde el mostrador mientras atendía otros asuntos, y que representaba algo que no tenía nombre exacto, pero que se sentía como hogar.
Lin Xinya llegó al caer la tarde con análisis de los movimientos financieros de Yao Meilin posteriores a la audiencia que eran consistentes con una persona que había decidido que la prioridad ya no era el ataque sino la protección de su propia posición. Y Shen Wei llegó a la noche con la simplicidad de quien llega a un lugar que reconoce como suyo. Todo eso en un solo día. Lin Yue, sentada al mostrador al final de la jornada, con el mercado cerrado y la luz del laboratorio todavía encendida arriba, pensó en lo que su madre había querido decirle en los últimos meses antes de morir y no había encontrado el momento. Pensó en la puerta del sótano que su Qinglan había estado visitando durante años. Pensó en todo lo que había construido desde el otro lado de esa puerta. Y pensó en algo que el portal le había preguntado en el tercer aniversario y que había respondido con precisión pero no completamente «¿Cómo estás?». La respuesta completa, que ahora podía articular, era «Estoy bien, no perfectamente, no sin problemas, pero bien en el sentido real del término, presente, entera, conectada, con recursos suficientes para lo que viene y con claridad suficiente para saber que lo que viene lo enfrentaré desde un lugar distinto al que llegué a esta puerta. Era suficiente. Era, de hecho, más de lo que cualquier persona tiene derecho a esperar al principio de algo. El portal, abajo, pulsó con esa luz azulada que Lin Yue ya no necesitaba ver para saber que estaba ahí. Como todo lo que importa. No siempre visible, pero presente. Continúa en Saga 5 Ferrum y el corazón mecánico. Fin de la Saga 4. La guerra silenciosa de Shanghái.